buenas a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Adriana y como siempre hoy os traigo un tutorial de otro modelito que he sacado, ¿vale? Mirad qué monada de pulsera. Yo la tengo aquí en color, varios colores, digamos que vamos a hacerla en 4 colores, ¿vale? Yo aquí el fondo lo tengo en gris, como podéis observar, pero os digo, es muy sencilla, muy sencilla. Y esta vez, para no complicaros más, yo la hice con dos perlitas, ¿vale? Mirad, que la voy a poner en la mano para que podáis ver qué monada de pulsera, por favor. Es que he visto este modelo y me ha gustado un montón. Mirad qué monada. Y he elegido ahora para hacerla en 4 colores distintos, ¿vale? Como sabéis, los que me sigáis y las que me sigáis, ya sabéis que primero saco el modelo y luego lo hago con vosotras y vosotros. No sé si se puede ver, pero mirad qué monada para verano, ¿vale? Es preciosa. Aquí tengo el fondo de color gris y hoy la vamos a hacer el fondo de color negro. Podéis poner blanco, rosa, lo que queráis, ¿vale? Tenéis que combinar bien los colores para que resalte, digamos, ¿vale? Mirad, es que es una monada de pulsera, casi es una de mis preferidas, tengo algunas más por ahí, pero os digo, es muy fácil de hacer y el cierre vamos a disminuir como siempre, bueno, que hemos empezado desde el anterior tutorial, disminuyendo, ¿vale? Y yo creo que incluso los que empezáis ahora o las que empezáis ahora, la vais a poder hacer sin ningún problema, porque os digo que es muy fácil de hacer. Bien, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer esta pulserita, ¿vale? Y lo primero, ya sabéis que tenemos que poner en el telar, que no os he dicho, la pulserita tiene 11 filas. Mirad, esta pulsera está hecha con miyukis de 1,5, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy partidaria de los brazaletes, pero hay gente que le gusta mucho y yo intento hacer tanto brazaletes como pulseritas así minis, digamos, ¿vale? Entonces, esta pulserita tiene 11 filas y está hecha con miyuki de 1,5, porque si la hacemos con la de 2 nos sale más grande, ¿vale? Entonces dejo a vuestra elección si usáis los miyukis de 2 o los miyukis de 1,5. Si usáis el de 1,5 saldrá finita como la mía. Si usáis las de 2, pues os saldrá tipo brazalete. Entonces, en el telar tenemos que poner 11 filas, ¿vale? Yo como mi fondo va a ser de color negro, entonces yo he puesto 9 filas de hilo trenzado de color negro, que es este, ¿vale? Que ya sabéis que yo uso el de 18 milímetros, es un hilo trenzado. Y los bordes he puesto un color moradito. Este no es un hilo trenzado, es un hilo chino finito, ¿vale? Que es este. ¿De qué es más finito, de qué mejor? El mío es un poquitín más gordito porque no he tenido por casa más fino y quería poner este color morado, ¿vale? En los bordes. Entonces, como he dicho, 9 filas de color negro de hilo trenzado y 2 filas de color morado. En total tenéis que tener 11 filas. Me refiero a 11 filas de aquí así, ¿vale? No 11 filas de hilo, no nos equivoquemos, ¿vale? Y vamos a usar los colores. Yo la voy a hacer en color verde, miyuki de 1,5, como he dicho, ¿vale? Color morado, color negro, color rojo y color plata, ¿vale?
La voy a hacer porque a mí me gusta más en plata. Aquí la tengo en dorado, que sale muy bonita también. Es que me gusta mucho. Pero para cambiar he elegido el color plata. Vale. Vamos a poner perlitas en color blanco, ¿vale? Vale. Una tijerita que voy a usar. Un mechero, ¿vale? Que vamos a quemar. Y por supuesto la aguja, que es de 12, está un poco torcida, que no la quería cambiar, ¿vale? Y he puesto en la aguja 2,80 metros, ¿vale? De hilo de color negro. Siempre os digo, podéis elegir el color que querráis aquí en el borde, ¿vale? Porque yo quiero que le dé el contraste al morado, por eso he elegido el color negro. Dependiendo de vuestros colores, elegís el hilo que vais a poner en la aguja. Y creo que esto es todo, los materiales que vamos a necesitar, que ya os dije que es una pulserita muy sencilla y muy fácil de hacer. Entonces, vamos a pasar el hilo por vamos a pasar la aguja por el primer hilo por debajo. Como siempre, ya sabéis que empezamos así. Y en la parte izquierda vamos a dejar medio metro, ¿vale? Nos vale, con medio metro nos valdrá. Y aquí vamos a hacer 2 nuditos. Yo voy a hacer ahora con vosotras y vosotros, ¿vale? Un nudito. Ay, perdón que no os he dicho, de los que me sigáis ya lo sabéis, pero lo repito para los que sois nuevos y nuevas en mi canal. Tenéis que dejar entre el telar y desde donde vais a empezar la pulserita 9 centímetros, ¿vale? Antes dejamos 7, 8, ahora vamos a dejar 9, porque vamos a disminuir, ¿vale? Y a la hora de disminuir, pues nos come unos poquitos milímetros. Entonces, si dejáis así, unos 9 centímetros estaría bien, ¿vale? No os olvidéis. He hecho un nudito y voy a hacer el segundo, ¿vale? Pasamos el hilo de la izquierda por detrás del telar, por aquí, ¿vale? Para que no me estorbe. Y el otro vamos a enfilar. A ver, las primeras filas siempre os repito y os digo que son un poquito más complicadas. De que tenemos más rocallas, de que es más difícil, pero una vez que habéis cogido las primeras 2 filas, luego ya la pulsera va mucho más sencilla, digamos, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando la primera fila, 2 platas, 8 de color negro y terminamos con una de color plata. Bien, pasamos por debajo de todos los hilos y ahora lo que vamos a hacer, intentar meter cada rocalla en cada fila, ¿vale? A ver si yo la puedo conseguir rápido, ¿vale? Ya os dije que de que tenemos más filas, de que es un poquito más complicado. Y yo lo voy a intentar a ver si lo puedo conseguir rápido, ¿vale? Que creo que me falta poquito y ya lo tengo. Mirad, ¿veis? Yo ya lo tengo y lo que voy a hacer es tirar del hilo muy despacio, ¿vale? Porque como el hilo está bastante largo, pues vamos a tirar despacito para que no se nos salgan las rocallas, ¿vale? Estiramos y volvemos, tenemos que volver. Aquí cuando lleguéis no estiráis mucho, ¿vale? Volvemos por encima de los bordes y medio de las rocallas, ¿vale? Cuidado de coger, de pasar por el medio de todas las rocallas, que no os dejéis ninguna, porque si os dejáis alguna y no pasáis por el medio, entonces se os van a quedar o bien por encima o bien por debajo, ¿vale? Así, me subo donde está el nudito, ahora sí puedo estirar un poco de este hilo, ¿vale? Y volvemos. Así.
Estiramos y mirar, ya se me va sentando, ¿vale? Así. Voy a bajarlo un poquito para que podáis ver mejor. Así. Y ahora voy a enfilar la segunda fila. Una plata, una verde, una plata, dos negras, una roja, 4 negras y terminamos con otra plata. Pasamos. A ver, aunque la estamos haciendo de 4 colores, es muy fácil de hacer, no os asustéis porque igual digáis, jolín, 4 colores, pero para que nos salga así de bonita y de bien, necesitamos combinar colores, ¿vale? Voy a estirar un poquito más de esto para que me cojan bien, que si no, no me van a coger aquí bien, así. Me subo un poquito por arriba que se me ha bajado, estiro del hilo, despacio también, ¿vale? Como estamos a lo primero. Voy a intentar estirar lo más despacio que pueda, ¿vale? Porque veis aquí en la primera fila se me ha soltado bastante. Y volvemos por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro. Y medio de las rocallas, ¿vale? Y salimos en el otro lado, encima del borde. Ahora lo que hago de este hilo, estiramos para que la primera fila se me sienten bien y voy con la segunda. Estiramos despacio, así, ¿vale? Y ya tendríamos las primeras 2 filas. Ahora sí podéis estirar bien, así. Y vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 verdes, otra plata, 6 negras y terminamos con otra de color plata. Pasamos. Ahora, como ya tengo las filas, digamos, un poquito más prietas, trabajaremos mucho más fácil, ¿vale? Así, tener cuidado de meter cada rocalla en cada fila, ¿vale? Y volvemos por encima y por el medio de las rocallas, como siempre. Estiramos del hilo, así. Sentamos las rocallas en línea, ¿vale? Para que nos salga recta y bien bonita. Y vamos a seguir enfilando. Una plata, 3 verdes, una plata, 2 negras, otra plata, 2 negras y terminamos con una de color plata. Pasamos. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos. No tengo ninguna en negro, creo que no tengo, entonces por eso he elegido para hacer una en color negro. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 4 verdes, una plata, 4 negras y terminamos con una de color plata. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos, como siempre, ¿vale? Estiramos. Ahora podemos ir un poquito más rápido si queremos, ¿vale? Y volvemos. Mirad, para que veáis qué bonito, es que eso os dije, tenéis que, no sé, pensar un poquito en los colores
para que os dé contrastes muy bonitos y así las pulseras os saldrá muy bonitas. Mirar qué contraste más bonito le da el borde, que es en color morado, al plata y al negro. ¿Veis? Va a quedar muy bonita, yo creo que sí. Vamos a seguir enfilando. Una plata, dos verdes, otra plata, dos verdes, una plata, tres negras y terminamos con una de color plata. Pasamos. De todas formas, os dejaré el patrón como siempre, ¿vale? Las que sabéis trabajar con patrones y los que sabéis trabajar, pues os será mucho más fácil. Y si no, los que sois nuevos y nuevas por primera vez, pues tenéis que seguir mis pasos y os van a salir bien. Volvemos por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Así. Estiramos. Y seguimos enfilando. Una plata, cuatro verdes, otra plata, cuatro negras y terminamos con una de color plata. Pasamos por debajo, ¿vale? Estiramos y volvemos. Por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro, siempre os lo digo, y por el medio de las rocallas. Tenemos que hacer unos 4 rombitos para que luego volvamos a hacer lo mismo que aquí, ¿vale? Bueno, son rombitos, no, mejor dicho, triángulos de estos así, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una plata, tres negras, una plata, dos negras, una plata, dos negras y terminamos con otra de color plata. Gracias a los nuevos suscriptores y a los que estáis suscritos también, muchas gracias por seguirme, por estar aquí, por aprender junto conmigo. Y los que estáis nuevos y estáis viendo por primera vez mis tutoriales, os invito a suscribiros y no os olvidéis de activar la campanita, darme un like si os gustan mis tutoriales y vamos a seguir enfilando. Una plata, dos verdes, una plata, 5 negras y terminamos con 2 platas. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila. Una plata, una verde, una plata, 2 negras, una morada, 2 negras, una plata, una roja y terminamos con otra plata. Aquí, como podéis observar, abajo ya estoy empezando a hacer otro triangulito que lo estoy empezando a hacer ahora de color rojo, ¿vale? Mirad, aquí estamos terminando el triángulo en color verde y aquí abajo vamos a hacer uno en color rojo, ¿vale? Por eso hemos puesto la rocalla, la primera rocalla de color rojo, ¿vale? Y volvemos.
Aquí, como podéis observar, estoy alternando, ¿vale? Las rocallas. He puesto una roja al principio, luego plata, plata, ahora una moradita para que le dé un diseño muy bonito. Vamos a seguir enfilando. 2 platas, 5 negras, una plata, 2 rojas y terminamos con otra de color plata. Pasamos. Así, ¿vale? Y volvemos por encima de los bordes, medio de las rocallas. Cuidado, otra vez, repito, es muy importante pasar la aguja por el medio de las rocallas, ¿vale? Estiramos. Y vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 negras, una plata, 2 negras, una plata, 3 rojas y terminamos con otra de color plata. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo y ya mirar que se nos está empezando hacer la pulserita de colores y cada vez que metemos un color nos sale diferente, o sea, nos sale preciosa, nos sale bonita. Es que me encanta, qué bonita, por favor. No sé a vosotras y a vosotros, pero a mí me gusta muchísimo. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 4 negras, otra plata, 4 rojas y terminamos con otra de color plata. Pasamos. No sé, las que estáis en mi canal desde un principio y los que estáis, no sé qué tal os ha ido durante este tiempo. Si habéis podido conseguir hacer pulseritas, vender, espero que os ha ido muy bien y la gente que esté muy contenta de vuestro trabajo, como está conmigo, de mi trabajo. Muchas gracias a todos y a todas las que me felicitáis por explicaros bien y por enseñaros estos modelitos, ¿vale? Muchas gracias a todas y a todos. Yo intento hacerlo lo mejor posible porque os dije que es una cosa que a mí me gusta muchísimo, me relaja y estoy encantada de enseñaros para que podáis aprender, ¿vale? Seguimos enfilando. Una plata, 3 negras, una plata, 2 rojas, una plata, 2 rojas y terminamos con otra de color plata. No me digáis que no sale bonita. Quiero que me lo dejáis en los comentarios, a ver qué tal os ha salido, si os ha salido bien. Y como siempre os digo, cualquier duda que tenéis, ¿vale? Me lo vais dejando abajo en los comentarios y yo intentaré responderos y aclararos todas las dudas que tenéis, ¿vale? Intentaré responder lo antes posible y espero que pueda ayudaros. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 4 negras, otra plata, 4 rojas y terminamos con una plata. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos. Estiramos y volvemos, ¿vale? ¿Veis? Yo aquí tengo el hilo un poquito más gordito y como la rocalla es pequeñita, pues a veces me cuesta un poquito meter la aguja en la primera rocalla, pero vaya, que no es nada fuera de lo normal, simplemente que me cuesta un poquito más. Estiramos
Por eso os dije que intentar poner el hilo de los bordes lo más finito que lo tengáis, ¿vale? Este, por ejemplo, es de 5 centímetros, de 5 milímetros, perdón. Si tenéis de 3, mucho mejor. Y si no, pues lo que tengáis por casa, ¿vale? Seguimos enfilando. Una plata, 2 negras, una plata, 2 negras, una plata, 3 rojas y terminamos con otra de color plata. Pasamos. Ahora os voy a decir una cosa para que lo tengáis en cuenta y que no os equivoquéis a la hora de coger las rocallas. Mirad, esperad que voy a hacer esta fila. Me paro aquí un poquito para poder explicaros y para que lo podáis tener en cuenta, ¿vale? Pasamos por el medio. Mirad, ¿veis aquí al principio hemos empezado con 2 rocallas de color plata y hemos terminado el triángulo con 2 de color plata? ¿Qué os quiero decir? El triángulo empieza con una verde, ¿vale? Es una verde, 2 verdes, 3 verdes, 4 verdes, ¿vale? Y a la quinta fila ya empezamos a poner una plata en el medio. Tenéis que tener 4 filas, o sea, 1, 2, vais aumentando el verde, ¿vale? Empezáis con 1, 2, 3, 4. La quinta ponéis una plata en el medio, tenéis que tener 5, ¿vale? Y luego vais disminuyendo y empezáis otra vez con 4, 3, 2 y 1, ¿vale? Eso que lo tengáis muy en cuenta para que el triángulo os salga recto y bien bonito, ¿vale? Eso es lo que quería deciros. Estiramos y seguimos enfilando. 2 platas, 5 negras, una plata, 2 rojas y terminamos con otra plata. Pasamos. Empujo un poquito, yo me ayudo de este dedo de aquí, ¿vale? Empujando hacia arriba. Y cuando llegáis aquí a las 2 rocallas, tanto arriba como abajo, tenéis que poner 2, empezáis con 2 de color plata, porque aquí es donde vamos a subir otro color aquí arriba, ¿vale? Estiramos y volvemos. Yo creo que me he explicado bien y, como os he dicho en el anterior tutorial, a veces me equivoco y pido perdón, ¿vale? Que igual no se me ven mucho los colores y a veces igual me equivoco de alguna rocalla, por eso he decidido dejaros el patrón. Vamos a seguir enfilando. Una plata, una morada, una plata, 2 negras, una verde, 2 negras, una plata, una roja y terminamos con otra de color plata. Como os he dicho, aquí arriba ya estoy empezando a poner el color morado, ¿vale? Estiramos. Y volvemos, ¿vale? Por encima de los bordes, medio de las rocallas. Aquí que tengáis en cuenta de pasar por medio, ¿vale? Y meter cada rocalla en cada fila. Tener mucho cuidado. No me canso de repetiros, ¿vale? Estiramos, empujamos hacia nosotras para que las rocallas estén rectas y vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 moradas, una plata, 5 negras y terminamos con 2 de color plata.
Pasamos. Otra cosita que os quiero decir, mirar, aquí siempre, cada vez que acabéis el triangulito, tenéis que acabar con 2 de color plata, ¿vale? Empezáis con 2 de color plata y acabáis con 2 de color plata, ¿vale? Como aquí hemos empezado en 2 de color plata y acabamos con 2 de color plata, ¿vale? Estiramos y volvemos, porque así nos sale mucho mejor el triangulito, digamos, ¿vale? Volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Estiramos y vamos a seguir enfilando. Una plata, 3 moradas, una plata, 2 negras, otra plata, 2 negras y acabamos con una de color plata. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos. Yo espero que os salga bien, ¿vale? Y siempre os digo, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que yo pueda ayudaros, me lo dejáis abajo en los comentarios y yo intentaré responderos lo antes posible, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una plata, 4 moradas, otra plata, 4 negras y terminamos con una plata. Pasamos. No sé, los que me habéis seguido desde un principio que yo abrí este canal, no sé qué tal os ha ido con las pulseritas, si habéis podido conseguir y hacer todos los modelitos, si os está yendo bien, y yo espero que sí, y me alegra muchísimo que yo pueda enseñar todo lo que yo sé, ¿vale? Y que podáis aprender y para algunos que sea un ingreso para poder sobrevivir, porque yo sé que estamos en un momento cuando cada uno nos tenemos que buscar la vida, y si yo puedo ayudar que con mis modelitos vosotras y vosotros podéis ganar un dinerito extra, pues me hace muy feliz. Eso quiero que lo sepáis, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 moradas, una plata, 2 moradas, otra plata, 3 negras y terminamos con una plata. Pasamos. Estiramos del hilo. ¿Veis? Aquí ya he llegado a la quinta fila, ¿vale? He empezado con una morada, 2 moradas, 3 moradas, 4 moradas y aquí son 5, 4 moradas y una de color plata. Y volvemos por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro y medio de las rocallas, ¿vale? Os digo que es un modelo bastante fácil, lo único que se os puede parecer un poquito más complicado porque tenemos 4 colores, pero no lo veo yo, no veo que eso sería un impedimento en que digamos que es una pulsera difícil, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una plata, 4 moradas, una plata, 4 negras y terminamos con una de color plata. Pasamos.
Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Así. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 3 moradas, otra plata, 2 negras, una plata, 2 negras y acabamos con una plata. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Estiramos y seguimos con la siguiente fila. Una plata, 2 moradas, una plata, 5 negras y terminamos con 2 plata, ¿vale? Yo creo que no es un modelo muy difícil y espero que os salga todo muy bien. Estiramos y volvemos, ¿vale? Seguimos enfilando. Una plata, una morada, otra plata, 2 negras, una roja, 2 negras, una plata, una verde y acabamos con una de color plata. Pasamos. Aquí, mirar, estoy a punto de cerrar este triángulo de color morado y estoy empezando con el verde. Lo que pasa que el verde de aquí de arriba lo estoy poniendo abajo para combinar un poquito los colores, ¿vale? Y así la pulsera nos sale muy bonita. En combinar colores ya sabéis que siempre nos sale bonita. Y volvemos. La verdad que con los Miyukis de 1,5, yo como soy partidaria de las pulseras chiquititas, me gusta mucho. Vamos a seguir enfilando. 2 platas, 5 negras, una plata, 2 verdes y terminamos con una de color plata. Estiramos y volvemos. Los colores los podéis combinar y hacer como querráis, ¿vale? Yo he elegido estos porque estos tengo por aquí por casa, pero vosotras y vosotros podéis poner lo que querráis, pero este en especial con este negro yo creo que os van a gustar mucho. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 negras, una plata, 2 negras, otra plata, 3 verdes y terminamos con una plata. Seguimos pasando por debajo de todos los hilos y yo empujo un poquito hacia arriba, ¿vale? Porque me ayudo de que las rocallas entren en cada fila, me ayudo de este dedo, ¿vale? Dependiendo, ahora cada uno trabaja de una forma, pero la verdad es que a mí me facilita bastante el trabajo ayudándome de este dedo y empujando un poquito hacia arriba. Por eso siempre digo, empujamos un poquito hacia arriba, ¿vale? Para que lo sepáis. Seguimos con la siguiente fila. Una plata, 4 negras, otra plata, 4 verdes y terminamos con una plata. Yo os voy a hacer el modelito hasta el punto donde vais a tener que volver a empezar
con el modelo desde un principio de la pulsera, ¿vale? Lo hago porque igual hay gente que empieza ahora o ha empezado ahora, ¿vale? Y entonces no quiero que os sea muy difícil en hacer esta pulserita. Igual hay gente que sabe trabajar con los patrones y otra gente que no. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 3 negras, una plata, 2 verdes, una plata, 2 verdes y terminamos con otra de color plata. Seguimos pasando por debajo, estiramos y volvemos, ¿vale? Seguimos enfilando. Una plata, 4 negras, otra plata, 4 verdes y terminamos con una de color plata. Pasamos. Estiramos y volvemos. Y vamos a seguir. Una plata, 2 negras, una plata, 2 negras, una plata, 3 verdes y terminamos con una de color plata. Yo espero que podáis ver bien, que lo podáis entender bien también. Y os vuelvo a repetir, como siempre os digo, que si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que no entendáis, ¿vale? Yo estoy aquí para que pueda solucionar todas vuestras dudas, ¿vale? Me lo dejáis abajo en los comentarios y yo intentaré responderos lo antes posible, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 2 platas, 5 negras, una plata, 2 verdes y terminamos con una plata. Aquí, como me toca poner 2 aquí abajo, pongo 2 arriba, ¿vale? Porque voy a empezar otro color. ¿Veis? Tenéis que poner 2 de las verdes o del color que tengáis. Y cuando pongáis 2 aquí, subís 2 aquí del plata, del color plata o dorado, o lo que habéis elegido, vaya. Volvemos. Por encima de los bordes, ¿vale? Y medio de las rocallas. Seguimos enfilando. Una plata, una roja, una plata, 2 negras, una morada, 2 negras, una plata, una verde y terminamos con otra de color plata. Creo que ahora podéis ver mejor, porque a veces se me va la mano y no me doy cuenta, ¿vale? Ya podéis perdonar. Y veis, aquí arriba estoy subiendo este color rojo de aquí, me lo subo aquí arriba, ¿vale? Y volvemos. Y lo que estoy haciendo también, que no os he dicho, los miyukis estos de... Ahora os enseño, para volver. Estos miyukis, ¿veis? Que vienen aquí en el medio del color negro. Lo estoy alternando, ¿vale? Aquí he puesto, por ejemplo, verde, aquí he puesto rojo, aquí plata, pues lo voy alternando, ¿vale? Vosotras y vosotros también lo podéis hacer así, o como querráis, vaya. Seguimos enfilando. Una plata, 2 rojas, una plata, 5 negras y terminamos con 2 plata. Pasamos.
¿Veis? Aquí, por ejemplo, estoy en la última de color verde y ahora cierro este triángulo con dos, al final con dos de color plata. Siempre hay que cerrar, ¿veis? Con dos plata. Empezáis con dos plata y cerráis con dos de color plata. Si habéis elegido, por supuesto, el color plata. Si habéis elegido pues el color blanco o yo qué sé, tenéis que poner el color de... veis que aquí tengo dos bordes, como tengo el borde de color morado, tengo otros dos bordes que vienen en color plata, ¿vale? Pues a vosotros y a vosotras os tiene que salir el borde del color que habéis elegido, ¿vale? Seguimos enfilando. Una plata, 3 rojas, una plata, 2 negras, otra plata, otras 2 negras y acabamos con una plata. Pasamos. Mirad qué bonita nos está saliendo, por favor. Es que es una monada de pulsera. Es que casi puedo decir que es... Tengo alguna más por ahí que son mis preferidas, pero esta también la voy a añadir a los preferidos, digamos. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 4 rojas, una plata, 4 negras y terminamos con una de color plata. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 rojas, una plata, otras 2 rojas, una plata, 3 negras y acabamos con una de color plata. Pasamos por debajo de todos los hilos, empujamos un poquito hacia arriba, vamos a seguir enfilando. Una plata, 4 rojas, una plata, 4 negras y terminamos con una plata. Pasamos por debajo de todos los hilos, ¿vale? Estiramos y volvemos por encima del hilo del borde, ¿vale? Y medio de las rocallas y volvemos en el otro lado encima del hilo del borde del color morado en mi caso, ¿vale? Seguimos. Una plata, 3 rojas, otra plata, 2 negras, una plata, 2 negras y acabamos con una de color plata. Pasamos. Y volvemos, ¿vale? Y creo que me quedaría un triángulo abajo y luego vamos a seguir con lo que hemos hecho aquí en el principio, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 rojas, otra plata, 5 negras y terminamos con 2 de color plata. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Mirad qué bonita nos sale. No me esperaba yo que con estos colores saldriese así. Vamos a seguir enfilando. Una plata, una roja, una plata, 2 negras, una verde, 2 negras, otra plata, una morada y terminamos con una plata. Pasamos. ¿Veis? Aquí abajo me estoy poniendo ahora el color morado, ¿vale? Y cuando acabe este morado de abajo os dejaré porque vamos a empezar
desde el principio de la pulsera, ¿vale? Estiramos, cuando lleguemos ya os diré. Vamos a seguir enfilando. 2 platas, 5 negras, 1 plata, 2 moradas y acabamos con 1 plata. Ahora aquí arriba me estoy cerrando con 2 de color plata, ¿vale? Como os he dicho, que a la hora de cerrar un triángulo, que os acordéis siempre de cerrar con 2 de color plata, ¿vale? Por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro, y medio de las rocallas. Estiramos y seguimos enfilando. 1 plata, 2 negras, otra plata, 2 negras, 1 plata, 3 moradas y terminamos, perdón, con 1 plata. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo y volvemos por encima y el medio de las rocallas. Cuidado, otra vez os repito, ¿vale? Que cojáis el medio de las rocallas, que no os dejéis, que no paséis ni por debajo ni por encima, por el medio, porque si no las rocallas, como os he dicho, se os quedará una para arriba y otra para abajo, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 1 plata, 4 negras, 1 plata, 4 moradas y terminamos con 1 plata. Pasamos. Que es que se me está moviendo bastante el telar. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando. 1 plata, 3 negras, 1 plata, 2 moradas, 1 plata, 2 moradas y terminamos con 1 plata. Pasamos. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos. Seguimos enfilando. 1 plata, 4 negras, otra plata, 4 moradas y terminamos con 1 plata. Nos faltaría poquito, ¿vale? Yo voy a hacer otro triángulo y luego tenéis que empezar con el modelo desde un principio, o sea, con el color verde. Ahora enseguida os voy a enseñar, ¿vale? Volvemos por encima del borde de color morado, medio de las rocallas, y me salgo en este otro lado aquí, ¿vale? Por encima. Estiramos y seguimos enfilando. 1 plata, 2 negras, otra plata, 2 negras, otra plata, 3 moradas y terminamos con 1 plata. No sé, me parece que en la cámara no se ve bien el color morado, pero como os he dicho, os voy a dejar el patrón, ¿vale? Y espero que lo consigáis hacer bien, la pulserita. Estiramos, de todas formas yo voy diciéndola, espero no equivocarme en los colores, ¿vale? Y espero que os salga bien.
Vamos a seguir enfilando. 2 platas, 5 negras, una plata, 2 moradas y terminamos con una plata. Seguimos pasando por debajo de todos los hilos, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya, como tengo 2 abajo, ya me subo 2 arriba y voy a empezar con otro color, ¿vale? Y volvemos. Siempre que tengáis en cuenta cuando termináis aquí abajo o arriba con 2, tenéis que poner 2 platas, tanto arriba, cuando estáis abajo, arriba y cuando estáis arriba, abajo, ¿vale? Estiramos. Y seguimos enfilando. Una plata, una verde, una plata, 2 negras, una roja, 2 negras, una plata, una morada y terminamos con una plata. Ay, perdón, que me estoy subiendo muy arriba y a veces no se ve. Pasamos y veis aquí, mirad, aquí ya he empezado con una de color verde, que es lo que lo que hemos hecho al principio de la pulsera. Aquí, como ya hemos combinado estos colores, ¿vale? Ahora vamos a empezar lo mismo que hemos hecho al principio. Y yo voy a hacer este triangulito y luego os dejaré, ¿vale? Estiramos. Y volvemos, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila. Una plata, 2 verdes, una plata, 5 negras y terminamos con 2 platas. Y otra cosita que os voy a decir, mirar aquí. Cada vez aquí abajo, cada vez que termináis un color, tenéis que añadir los 2 de color plata, ¿vale? Aquí tenemos una morada, por ejemplo, y ahora la siguiente son 2 plata. Eso también que lo tengáis en cuenta. Estiramos y volvemos. Por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro. Y medio de las rocallas, ¿vale? Así. Estiramos y seguimos enfilando. Una plata, 3 verdes, otra plata, 2 negras, otra plata, 2 negras y terminamos con una plata. Pasamos. Y volvemos. Seguimos con la siguiente fila. Una plata, 4 verdes, una plata, 4 negras y terminamos con una de color plata. Me encanta. Seguimos. Una plata, 2 verdes, otra plata, 2 verdes, una plata, 3 negras y terminamos con una plata. Seguimos pasando por debajo. Aquí en este tutorial yo he hecho casi más de la mitad de la pulserita, ¿vale? Para poder combinar estos colores de atrás, estos de aquí,
y que podáis hacerla, que os sea fácil, digamos, ¿vale? Por eso quise volver a la parte donde hemos empezado, que es el color verde, ¿vale? Seguimos enfilando una plata, 4 verdes, 4 negras y terminamos con una plata. Pasamos. Y volvemos, como siempre, por encima de los bordes y medio de las rocallas, ¿vale? Seguimos enfilando una plata, 3 verdes, una plata, 2 negras, otra plata, 2 negras y terminamos con una de color plata. Me faltarían creo que 2 o 3 filas, ¿vale? Y acabaría con el color verde. Seguimos enfilando una plata, 2 verdes, una plata, 5 negras y terminamos con 2 de color plata. Volvemos a pasar. ¿Veis lo que os decía antes? Aquí tengo 2 de color verde y me bajo 2 de color plata. Siempre cuando tengamos 2 aquí, bajamos 2 de color plata abajo porque aquí sería empezar con otro color, ¿vale? Estiramos y volvemos. Seguimos una plata, una verde, una plata, 2 negras, una morada, 2 negras, una plata, una roja y acabamos con una de color plata. Aquí ya abajo he empezado con el color rojo, ¿vale? Que es lo que tengo al principio de la pulserita, que ahora mismo os los voy a enseñar. Ahora termino esto. Mirad. ¿Veis? Tengo aquí el color verde y abajo tengo el color rojo. Es este de aquí. Entonces voy a seguir pasando y voy a cerrar el triángulo de color verde, ¿vale? Como tengo una, me tocaría 2 de color plata. Vamos a seguir enfilando. 2 platas, 5 negras, una plata, 2 rojas y terminamos con una plata. Pasamos. Y con esto ya hemos cerrado el triángulo verde, ¿vale? Y hemos empezado abajo con el triángulo de color rojo. Y bien, ahora mirad, yo en esta pulserita creo que tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo 10 triángulos, ¿vale? Entonces esta es de 14 más los que me queda aquí sería de unos 16 y medio, 16 centímetros y medio. Lo que sí voy a hacer ahora con vosotras y vosotros, voy a medir, ¿vale? A ver cuánto tengo de pulserita. Mirad, hasta aquí tengo 10 centímetros, ¿vale?
Entonces tengo que hacer hasta 14, ¿vale? Que no sé exactamente, no sé si son 10 triangulitos, pero vosotras y vosotros vais midiendo, ¿vale? Si la pulsera es de 16, pues tenéis que tener aquí, en vez de 10, 14. Cuando tenéis 14, os paréis. Da igual si termináis en verde o en rojo o en lo que sea, ¿vale? Que como tenemos combinación de colores, ya entonces al final de la pulsera no nos importa si nos sale otro color. Si, por ejemplo, vuestra pulsera es de 16, de 17 o 18, entonces vais midiendo en vez de 14, pues 15, por ejemplo, porque esto de aquí nos come 2-3 centímetros, creo que es así, o 5 incluso, sí, unos 5 centímetros, y vais haciéndola según vuestra medida. Ahora, tenéis que empezar, como estáis aquí al final, ¿vale? Estamos aquí, pues tenéis que empezar con la siguiente fila, ¿vale? Y así vais haciendo, porque ya una vez llegando aquí al verde, ya tenéis el modelo sacado y es mucho más fácil mirar atrás y seguir los pasos de atrás, seguir la pulserita, ¿vale? Yo aquí os dejo y luego nos vemos al final para que podamos cerrar juntas y juntos la pulserita, ¿vale? Bueno, mirar, aquí estoy al final, ¿vale? Mirar, yo aquí para una pulsera de 16 me han salido 1, 2, 3, 4, 5 rombitos, ¿vale? 5 y acabo aquí con una verde abajo y cierro, esperar que creo que no se ve, cierro con 2 de color plata, ¿vale? Voy a hacer esta fila y ahora lo que tengo que hacer, me parece que la medida para una pulsera de 16 yo la tengo en casi 14, no llego a 14, son 13 y medio, un poco más, casi 14, ¿vale? A mí con esto me vale. ¿Veis aquí? Casi, bueno, sí, 14, me falta 1 milímetro. Y voy a disminuir ahora, voy a empezar a disminuir. Como os he dicho en el anterior tutorial, vamos a disminuir de 2 en 2. Entonces, si yo tengo la pulsera de 11 filas, me tocaría enfilar ahora 9 filas, ¿vale? Si tengo la pulsera de 7 filas, me tocaría enfilar 5. Entonces, vamos a enfilar una plata, 7 negras y terminamos con una plata, ¿vale? Pasamos. He enfilado 7 de color negro porque el fondo de mi pulsera es de color negro. Si tenéis el fondo de color rojo o blanco, los del medio tenéis que poner el color del fondo, ¿vale? Dejando una en cada lado, una fila en cada lado, ¿vale? Y seguís haciendo el borde del plateado, esto que no falte, una plateada al principio y otra plateada al final. Entonces paso las 9 rocallas dejando una fila vacía en un lado y otra fila vacía en otro lado, ¿vale? Estiramos y volvemos por encima, lo mismo que hemos hecho, por encima del borde medio de las rocallas y salimos en el otro lado encima del borde, ¿vale? Estiramos y ahora apretamos un poquito, ¿vale? Para que se nos haga así como una curvita. Y lo que vamos a volver, vamos a volver, pero ahora vamos a pasar la aguja con el hilo por debajo, ¿vale? Del borde medio de las rocallas y salimos en este otro lado por debajo,
¿vale? Es todo por debajo. Me sale el hilo, ¿veis? Aquí encima y yo me paso ahora por debajo. A ver si pongo el telar en este otro lado, así, para que lo podáis ver. Le doy así un poquito la vuelta y, como os he dicho, pasamos la aguja por todo por debajo. Ya las tengo, paso por debajo y me salgo por debajo. Cuidado de coger por debajo todas las rocallas, ¿vale? Que no os dejéis ninguna. Salimos en este otro lado, estiramos bien y como salgo por debajo me voy a pasar otra vez por encima, ¿vale? Por encima del borde medio de las rocallas y salgo en este otro lado encima. Pasamos una por encima, otra por debajo y volvemos con una por encima. Así, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues para que los bordes se nos vaya apretando y que nos dé esta forma de, digamos, de curvita, ¿vale? Y ahora vamos a seguir enfilando. Tengo 9, voy disminuyendo 2 y enfilo 7, ¿vale? Una plata, 5 negras y termino con otra de color plata. Y lo mismo, me sale el hilo por encima y voy con la aguja por debajo. Pongo las 7 rocallas en el medio de las 9, ¿vale? Dejando también una vacía en un lado y otra en otro lado, ¿vale? Una fila vacía aquí y otra aquí. Estiramos, ¿vale? Es súper fácil, lo único que tengáis en cuenta que paséis por encima, por debajo y que cojáis todas las rocallas. Por lo demás, no tenéis ningún problema y es muy fácil de hacer, ¿vale? ¿Veis? Paso por el medio, por encima del borde, medio de las rocallas y salgo en este otro lado, encima del borde. Así, estiramos, apretamos un poquito y ahora le doy la vuelta y tengo que pasar por debajo, ¿vale? Así, todo por debajo, ¿veis? Estiramos del hilo, apretamos de esto porque se me ha soltado un poquito, ¿vale? Y me subo. Me subo, esto que quede para abajo en vez de para arriba, ¿vale? Para que se me haga la curvita, así. Muy bien. Y voy a volver a pasar por encima. Aquí tener cuidado de que metáis, ¿veis? Yo no me he metido bien las rocallas, entonces se me baja para abajo. Tenéis que tener cuidado de que cada rocalla entre en cada fila. Y me vuelvo por encima, ¿vale? Me vuelvo por aquí por encima, ¿vale? Y ahora me tocaría volver por debajo. Y me vuelvo por encima. Así, ¿vale? Estiramos. Y como me sale por encima, mirad, aquí se me ha quedado la plateada, que no me ha pasado. Y no pasa nada, que la paso ahora. ¿Veis? Por eso os dije que tengáis mucho cuidado, ¿vale? Ahora sí, ahora las he cogido todas y voy a seguir enfilando una plata, 3 negras y termino con otra plata. Como son 7,
ahora 5, ¿vale? Paso esta 5 que me dé la mitad de las 7, así, ¿vale? Siempre dejamos en cada lado una fila vacía. Claro, al disminuirlo, en vez de una os parecerá dos en un lado, dos en el otro, pero que aquí tiene que venir como, digamos, en descenso, ¿vale? Pasamos, este hilito lo pongo para la izquierda, para que se me apriete bien, estiramos, ¿vale? Y volvemos por encima. Así, y ahora me tocaría volver por debajo, ¿vale? Paso, me doy un poquito la vuelta y me paso por debajo, ¿vale? Recogiendo todas las rocallas, pasando por el medio y salgo debajo de el borde. ¿Veis por qué os dije que dejaríais aquí mirar? Os dije, esperar, así. Aquí os que dejéis 9 centímetros, porque claro, si la pulsera está muy al lado, a la hora de darle la vuelta, no os van a dejar. O sea, de que empezáis la pulsera más lejos del telar, de que mucho mejor a la hora de cerrarla, ¿vale? Por eso es mejor dejar más espacio. Y volvemos. Así. Estiramos. Y como estoy estoy debajo, tengo que pasar otra que tengo que salir encima, ¿vale? Siempre tenemos que salir encima. Así. Y ahora, como he enfilado 5, me tocaría enfilar 3. Una plata, una negra y termino con otra plata. Pasamos por debajo, dejando una fila en cada lado, y estas 3 me tienen que dar en la mitad de las 5, ¿vale? Mirad, ¿veis cómo se me está haciendo como un triangulito? Pasamos. Así, ¿vale? Volvemos por encima, tanto del borde medio de las rocallas, y salimos en el otro lado encima, estiramos, ¿vale? Aquí se me dobla un poquito, no pasa nada, que esto es lógico, y voy a volver por debajo, ¿vale? Recogiendo las 3, pasando la aguja por el medio de las 3. Estiramos, paso por aquí y me toca volver por encima. 2 por encima y una por debajo, ¿vale? Y vuelvo por encima de los bordes, medio de las rocallas, y salgo en este otro lado aquí encima, ¿vale? Así. Y ahora voy a enfilar la última, que sería voy a poner una de color plata, ¿vale? Para que el triángulo se me cierre aquí con una plata. Una plata, ¿vale? Y hago lo mismo, paso por debajo y mirar, se me está cerrando con una de color plata, ¿vale? Pasamos, volvemos por encima de los bordes medio de la rocalla y ahora me tocaría pasar por el medio, ¿vale? Le doy la vuelta y me paso por debajo y por el medio.
voy a estirar un poquito de esto que se me ha soltado, así, ¿vale? Si tenéis, ya os dije que si tenéis cualquier duda o problema que no podáis, me lo dejáis abajo en los comentarios. Y volvemos por encima, ¿vale? Por encima de los bordes, medio de la rocalla y aquí encima del borde. Ahora lo que voy a hacer, yo aquí me voy a hacer un nudito. O sea, un nudito en un lado y otro en el otro. Mira, os sale el hilo encima, pasáis el hilo por debajo y coger pues las primeras dos filas, digamos, o tres, o lo que querráis. Paso la aguja por debajo y me cojo, por ejemplo, pues estas filas aquí donde me da la separación, ¿vale? Y me hago aquí un nudito, y para que no se me vea este nudito, lo que voy a hacer, voy a pasar la aguja por el medio de la rocalla, ¿vale? Y me voy a subir arriba, así, ¿vale? Me subo arriba y así escondemos este hilo de aquí. Voy a hacer otro nudito aquí arriba porque luego voy a cortar, y entonces pues para asegurarme paso el hilo, la aguja por debajo, las primeras dos filas, y aquí me hago otro nudito, así, ¿vale? Y vuelvo por la misma rocalla y me salgo por el medio, ¿vale? Así. Y ya con esto hemos escondido los hilos, y ahora aquí me la voy a cortar, así. Y lo que habéis hecho en este lado vais haciendo en este otro, ¿vale? Aquí ponemos este medio metro que hemos dejado, lo ponemos en la aguja y empezáis a hacer pues lo mismo. Tenéis 11, 9 filas, dejando fila de plata arriba y fila de plata abajo, lo demás negro, ¿vale? Una vez que ya lo tenéis en los dos lados, lo que vamos a hacer, vamos a cortar el hilo, ¿vale? Y lo voy a cortar desde aquí abajo, ¿vale? Para que tenga un poquito más de hilo. De aquí voy a cortar, y aquí, como esto se me suelta, aquí no se me van a soltar, ¿vale? Porque está por detrás de los clavos. Entonces la voy cortando justo de al lado de los clavos, ¿vale? Así. Y aquí ya se me ha soltado, ¿veis? Aquí ya, aunque ha estado un poquito torcida, ahora ya está bien. Ha dejado los hilos, porque los hilos cuando están muy prietos, a la hora de apretar nosotros y nosotras, pues también se nos tuerce. Y mirad, ya estaría. Y ahora voy a pasar en este otro lado, ¿vale? Aquí, y voy a hacer lo mismo. Voy a soltar estos hilitos de aquí. Voy a quitar este telar. Y mirad, lo que tenéis que hacer cuando os queda así, lo tenéis que cortar, ¿vale? Para que luego nos permita hacer los nuditos que necesitamos. Esto lo cortáis de aquí, que esté todo bien suelto, ¿vale? Que no esté doblado por la mitad. Así. Me queda una y está grande. Así. Y voy a empezar, mira, por este lado que está un poquito más corto. Lo que voy a hacer, voy a separar, voy a cortar un poquito más de aquí. Así. Lo que voy a hacer ahora, voy a separarme los bordes, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro. Paso el hilo de los bordes arriba y abajo, me lo separo, digamos, del negro. Yo creo que se pueda ver bien, así. Y entonces aquí, ¿veis? Aquí me da como la mitad. Pues yo aquí voy a hacer dos nuditos, ¿vale?
me separo el hilo negro la mitad en un lado y mitad en el otro, ¿vale? Así. Y aquí me voy a hacer ahora 2 nuditos porque quiero que la pulsera esté más segura, ¿vale? A ver si lo consigo y cojo todos los hilos, que no os dejéis ninguno, ¿vale? Mirad, ya lo tengo, aquí uno y voy a hacer otro. Es un poco complicado porque la parte de los bordes se me junta con esto, pero bueno, despacito, ¿vale? Y 2. Así. Bien. Ahora tengo estos 2, aprieto un poquito, separo los bordes y aquí me voy a cortar el hilo, ¿vale? Veis que el nudito está por debajo, digamos, y aquí lo voy a cortar un poquito más arriba del nudo, ¿vale? Así. Cuidado de no cortar los bordes, ¿vale? A mí ahora aquí se me resiste, pero ahora sí. Y cortamos. Una vez que hemos cortado, vamos a quemar un poquito, cuidado, mucho cuidado, que si queméis otra cosa que no es esto, la pulsera ya se os van a deshacer y tenéis que volver a hacerla otra vez de nuevo, así, ¿vale? Aquí en este lado lo tendría y me voy en este otro que voy a hacer lo mismo. Me voy separando los bordes, ¿vale? En un lado y en el otro, así. Y cojo estos hilitos y los pongo por la mitad, cada uno, ¿vale? Mira, aquí se me ha quedado un hilito, no pasa nada. Por eso os digo que tengáis cuidado de coger todos los hilitos. Me los separo en 2 y me hago 2 nuditos. Es bastante fácil, o sea, y luego ya cuando vais empezando a hacer este tipo de cierre, ya veréis que después de 3-4 pulseras os van a parecer muy sencillo. Vale, y el segundo nudo, así, mirar, se me ha quedado un hilito por aquí, pero lo voy a pasar ahora mismo, así. Tengo aquí ya 2 nuditos y me voy a cortar el hilo también, como en el otro lado, y lo voy a quemar un poquito más arriba del nudo, ¿vale? Para que podáis quemarlo, porque si no lo quemáis, luego pues puede ser que la pulsera se os van a deshacer. Así despacito, apretáis un poquito y listo. Perdón, que me he subido otra vez arriba. Bien, una vez hecho esto, mirad qué bonita. Mirad qué bonita me ha salido, por favor. Yo creo que os van a gustar. Dicho esto, vamos a hacer ahora un nudito y vamos a poner las perlitas, ¿vale? Bueno, pues voy metiendo las 2 perlitas, una en cada lado, ¿vale? Lo que sí voy a hacer es quemarlo un poquito porque si no, no me van a dejar entrar. Venga. 1 y 2. Vale. Aquí mirad, el nudo me sale por aquí, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta luego que el nudo, cuando hacéis el nudo plano, tiene que estar por debajo. Y yo aquí ahora la voy a medir porque quiero, a ver, la voy a medir así, a ver a qué altura me dejo caer la perlita, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí vamos a hacer el nudo plano.
Yo creo que a esta altura para mí sería suficiente, porque a mí no me gusta que cuelgue mucho. Si vosotras y vosotros queréis que cuelgue más, pues hacéis el nudo un poquito más abajo. Yo lo voy a hacer aquí, ¿vale? Cojo así y me hago aquí un nudito. Así. Por aquí creo que estaría. Pues sí, por aquí. Y ahora voy cortando y me lo voy a quemar también para que no se me deshaga, ¿vale? Quemamos así un poquito y listo. Así. Pues bien, en este lado vamos a quemar lo mismo que hemos hecho en el otro, ¿vale? Por separado, quemamos un poquito para que nos entre en el agujero de la perlita. Voy metiendo, ¿vale? Primero uno y luego el otro. Así, ¿vale? Y lo que voy a hacer, voy a medir otra vez, a ver, así, y que me cuelgue, mirar. Así, por aquí voy a hacer el nudito. No quiero que me cuelgue mucho. Así, por aquí sería. Me voy cortando, ¿vale? Y voy quemándolo. Muy bien. Así. Y ya tendría. Ahora me tocaría, ¿veis? Cuelga bien. Me tocaría hacer el nudo plano, digamos. Cogemos como unos 20 centímetros, ¿vale? Del mismo hilo, del morado en mi caso. Y vamos a hacer el nudito. Pasamos, a ver si lo puedo hacer bien y podéis verlo. Pasamos el hilo por debajo. Yo creo que casi todo el mundo sabe hacer este nudito, pero yo lo explico, ¿vale? Porque igual hay gente nueva y no lo sabe. Y me hago aquí un nudito. Así, un nudo. Yo los hago así. Un nudito. Y voy a pasar el hilo de la... Como yo no quiero este nudo que esté muy largo, pues he puesto poquito hilo. Paso el hilo de la izquierda por encima de todos los hilos y el hilo de la derecha por debajo de todos los hilos y me salgo en esta orejita, así, ¿vale? Que me dejo como una orejita aquí. Mirar, así. El hilo es cortito y creo que no me saldrá bien. Me dejo aquí como una orejita, paso el de la derecha por debajo de todos los hilos y me salgo aquí en la orejita. Estiramos del hilo, ¿vale? Así. Y hacemos un nudito. Ahora paso el hilo de la derecha por encima de todos los hilos, ¿vale? Me dejo la orejita y paso el de la izquierda por debajo de todos los hilos y me salgo en la orejita, ¿vale? Estiramos y vuelvo y me voy a hacer uno más, creo que me lo va a permitir. Paso el hilo de la izquierda por encima de todos los hilos, me dejo como una orejita y el hilo de la derecha me paso por debajo y me salgo en la orejita, ¿vale? Así. Estiramos y voy a hacer uno más. Y ahora el de la derecha
por encima, me dejo la orejita y el de la izquierda por debajo de todos los hilos, ¿vale? Esperar porque tengo el hilo cortito y entonces me está haciendo, se me está haciendo un poco duro. Así, mirad, ¿veis? Yo no quiero más. Para mí con esto sería suficiente. Entonces me voy a cortar de aquí, ¿vale? Un poquito más arriba y me lo voy quemando. Así. Y de este otro lado también. Y lo quemo. Un poquito más. Tener cuidado, ¿vale? Y mirar, esto sería todo. Esto sería las dos pulseritas que ahora las voy a poner en la mano. Y mirar qué bonita. Este cierre y así con estos dos perlitas o piedritas o lo que tengáis, ¿veis? Es exacto mi medida de la mano, de 16. Aún así me cuelga un poquito, pero no pasa nada. Y voy a poner la otra también, que tanto una como la otra me gusta mucho. Resalta más, es cierto, el color plata, resalta un poquito más porque he metido el color negro y entonces ya sabéis que al plata el color negro resalta mucho más. Y esta también es como brillosa, es como muy bonitas, la verdad, mirad. Nada, no os puedo decir más que muchas gracias por verme, por estar aquí y nos vemos en el siguiente tutorial, ¿vale? Un saludo a todas y a todos.